¿Qué está pasando en los centros transitorios donde están personas privadas de la libertad en Neiva? ¿Cuántos privados de la libertad hay en la capital del departamento del Huila? ¿Qué va a ocurrir con el tema de la alimentación para estas personas privadas de la libertad? Y además de eso, ¿qué está ocurriendo con el tema de hacinamiento? Wilson Díaz Sterling, personero de la ciudad de Neiva. Cordial saludo y exactamente cuál es el diagnóstico que tienen ustedes a esta hora. Alberto, cordial saludo para todo el equipo de La Nación y para todos los seguidores. Importante aclarar que uno es el Centro Penitenciario y Carcelario de Rivera, donde actualmente tenemos 1.614 personas privadas de la libertad, entre hombres y mujeres, cercana de 177 mujeres, lo demás hombres. En este centro carcelario está garantizada la alimentación de los PPLs. Otra situación distinta es la que vive Neiva como municipio, porque tiene 3 centros de detención transitoria en la ciudad, 2 de hombres, 1 de mujeres, para un total de 246 personas a la fecha. Antes del festival habían un poco más de 160 PPLs. Hoy se incrementó de manera significativa esa situación, pero la novedad es que hemos sido notificados, la alcaldía directamente de Neiva, responsable de estos centros de detención transitoria. Aunque es importante decir, Albatros, que hay ciudadanos de varios municipios, de otros departamentos, inclusive hay venezolanos detenidos, donde termina Neiva asumiendo esta obligación de garantizar la seguridad con la policía que lo viene haciendo y la alimentación que lo viene haciendo el USPED, que es una entidad aliada con el INPED del gobierno nacional que suministra la alimentación. Perdón, lo interrumpo un momento, personero. Es decir, que antes de San Pedro habían como 100 personas menos privadas de la libertad y en medio de la fiesta subió el número. Es cierto, antes del festival, de todas las festividades, había un número menor, casi 100, un poco menos, de PPLs detenidos. Después del festival tenemos un incremento que está al día de hoy de 246 personas, hombres y mujeres. Esos 246, entre ellos, me dice usted, hay venezolanos y hay personas de otras regiones. De otras regiones del departamento, de otros departamentos que terminan detenidos en la ciudad capital. Nótese que Neiva es una ciudad metropolitana que termina albergando y asumiendo obligaciones de otros territorios, de otros departamentos, inclusive de otros países, para garantizar esta seguridad de estos PPLs. La novedad, la preocupación ha sido en esta semana que el USPEC ha notificado al ente territorial de Neiva que la alimentación a partir de agosto la debería asumir la alcaldía de Neiva. Es decir, Neiva de su bolsillo, nosotros los que pagamos impuestos debemos empezar a pagar la alimentación de los 246 personas privadas de la libertad que hay hoy. Transitoria, claro. ¿Cuánto cuesta, más o menos, personero, alimentar diariamente a una persona privada de la libertad, a un PPL, persona privada de la libertad? Albatros, esto es un valor integral, pero es importante tenerlo presente. Hoy en día, un PPL en la penitenciaría de Rivera vale 3.200.000, cifras dadas por el INPEC. Mensual. Mensual, claro, incluye seguridad y todas las demás condiciones sanitarias y alimenticias que corresponden. Pero finalmente, estos 246 en Neiva están con un costo parecido que está asumiendo la alcaldía, que está asumiendo la policía con la seguridad. Y bueno, la alimentación creo que podría estar al día por encima de los 30.000 pesos de cada persona, que lo está asumiendo al día de hoy el USPEC, el gobierno nacional. La preocupación fue la notificación que recibimos la semana anterior por parte del USPEC, el operador que corresponde a suministrar los alimentos, que a partir de agosto tendría que asumirlo la alcaldía. La personería realmente alza la voz, hemos realizado la acción preventiva respectiva, hemos estado articulando con la alcaldía, porque en primer lugar no hay los tiempos que genera la contratación pública para en unos días poder asignar una contratación de una magnitud, sin desconocer que los recursos no están apropiados. En el presupuesto de la ciudad no se esperaba este requerimiento. Decirles que esto se originó por una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó que estos centros de detención transitoria deberían asumir los municipios. Esta situación nos tiene preocupados y ha activado a nivel nacional Persocapitales, también que hacemos parte de las capitales de departamento, y otras entidades a nivel nacional ha realizado una mesa donde se le está requiriendo al Ministerio de Justicia para que asuma esta responsabilidad que no podemos los entes territoriales. Bien, estamos haciendo cuenta, 246 personas privadas de la libertad en Neiva, en 3 centros penitenciarios que hay. Las cuentas dicen que son 30.000 pesos, poniendo 30.000 pesos diarios, serían 7.380.000
diario, lo que valdría la alimentación de esas 246 personas. Esos 7.380.000 por 30 días serían 221.400.000 pesos al mes. 221 millones más o menos, 222 millones, póngale arandelas, valdría la alimentación de los 246 personas privadas de la libertad. Esas son personas que no han ido a cárcel, ¿por qué? Están reciente la captura, la detención, porque tuvieron una riña, porque tuvieron un conflicto, un hecho delictivo que está a cargo de la justicia para que el juez decida si le da la detención preventiva intramural, se remite a un centro carcelario, inclusive algunos no hay cupo para donde se ha ordenado el juez que queda detenido, que queda con la detención preventiva intramural y no lo ha recibido el INPEC. Otros, el juez no ha tenido su pronunciamiento para definirle la situación jurídica, si lo deja en libertad o debe permanecer pues recluido en un centro penitenciario. Son decisiones de la justicia que tiene que asumir el ente territorial. Y esas cifras, claro, Albatros, son muy fluctuantes porque realmente ingresan más personas, salen otros y se debe tener en cuenta sobre todo tanto la parte económica como los términos de la contratación pública, que se hace imposible poder cumplir con ellos. Personero, en estas circunstancias, es decir que se podrían quedar sin alimentos los 246 privados de la libertad después de agosto, y además de eso, ¿cómo está el tema del hacinamiento? Porque nos dicen que es mucha gente para tan pocos espacios. Nosotros realmente, ojalá, quisiéramos que ningún ciudadano de Neiva ni en ninguna parte del mundo tenga que recurrir a estos centros de detención transitoria. Realmente unas condiciones que no son dignas para las personas, unas condiciones deplorables, porque es un sitio que no está acondicionado, sitio que están privados de la libertad. Se ha venido luchando con la Procuraduría Provincial, hemos trabajado, la alcaldía se le ha venido exigiendo acondicionamiento. Afortunadamente ya se le conectó agua potable, unas dificultades en las condiciones de ventilación, de seguridad. Son sitios que han tenido que adecuarse a las circunstancias y más aún, usted lo ha dicho, tiene un hacinamiento superior al 100%, porque los incrementos después de la fiesta ha generado mucho más tras de que ya lo tenía. Unos tienen el 150% o quizás mucho más de la capacidad que tienen de acoger, manifestando que las condiciones no son las mejores para nadie. Esa situación realmente como personalidad lo lamentamos inmensamente. Estamos requiriendo, buscando la alcaldía, los funcionarios han estado haciendo algunas actuaciones que se necesitan para acondicionar todo, pero no es fácil ni es lo que finalmente se requiere. Personero, algunos seguidores escriben, por ejemplo, Doris Valenzuela, póngalos a trabajar, que se ganen la papa. ¿Eso es posible decirle a un PPL, salga, barra la calle, ayude a pintar los andenes, salga y ayude a limpiar, por ejemplo, los cauces de los ríos, cosas de ese estilo? O realmente, lo digo pues porque en algunos países, con un régimen muy diferente al nuestro, sucede, China, Corea, donde prácticamente las personas privadas de la libertad trabajan y vuelven a prisión. ¿Aquí se puede? Batru, realmente yo creo que esas opiniones es el sentimiento de muchos ciudadanos y muchas personas que quisiéramos que este sistema carcelario se cambie, esta modalidad. No es fácil, no van a existir las cárceles suficientes para detener tantas personas que infringen las normas de Colombia, que atentan contra la libertad, contra la vida de las demás ciudadanos. Si es cierto, tendríamos que ya buscar otra forma de colocarlos a trabajar, a capacitarse, porque realmente no están saliendo resocializados. Esa misión que tiene la pena, que tiene la privación de la libertad, salen es con posgrado a veces en delincuencia, en delitos. Estamos vivenciando delitos digitales, virtuales, cibernéticos, que están haciendo desde las cárceles. Esta situación vemos que lo que hacen es ahondar estas debilidades que tienen las personas y siguen delinquiendo. Y en muchos casos la repetición se ha evidenciado. Después de que salen con un permiso, terminan afectando a las personas. Yo creo que es el momento de que la paz en Colombia también debe ser que con que esas personas paguen una pena, que busquemos otra forma, que no tenga que ser siempre nosotros con los impuestos dándole suministro de vivienda y alimentación a todas esas personas que están infringiendo las normas. Yo creo que se tiene que modificar el sistema penal, se debe verificar unos sistemas penales exitosos en el mundo y comenzar Colombia a trabajar en una nueva política penitenciaria que a toda hora no sea subsidiada por parte del Estado. ¿Cuál es su propuesta entonces?
quisiéramos hacer parte realmente del debate. Hay unos componentes de derechos humanos, jurídicos, pero deberíamos tener la gente estudiando y trabajando al mismo tiempo como forma de pagar la pena. Incluso muchos de esos delincuentes, las familias deberían asumir muchos gastos también. Un sistema de que los familiares, el que ha cometido las normas, debería pagar por esos hechos también. Y en casos extremos de las condiciones económicas, el Estado los asuma esos costos. Debería verse esa situación. No podemos ahora subsidiar la delincuencia, subsidiar a las personas que están privadas de la libertad. Garantizamos los derechos, pero también debemos que los ciudadanos que están de bien contribuyendo con sus impuestos, también se genere una nueva política penitenciaria en Colombia para que se puedan buscar otras formas, otros centros de formación, de trabajo y sobre todo de compensación en la parte penitenciaria.